Los llamados petrovideos que circularon en ciertos medios durante su campaña presidencial y por los que el presidente se declaró como víctima esta semana fueron obtenidos por policías que estaban en misión en un laboratorio de investigación de crímenes digitales en Europa. El pasado miércoles, un investigador del CTI le tomó entrevista en la Casa de Nariño al presidente, en la indagación que adelanta la Fiscalía por las denuncias que hizo Gustavo Petro por la grabación ilícita de sus reuniones virtuales privadas en la pasada campaña presidencial. Nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. El presidente entregó información sobre el tiempo, modo y lugar que tenían relación con la grabación y filtración de los llamados petrovideos entregados a un medio de comunicación en junio de 2022. No puede ser Petro el que lo ataque. Previo a su declaración, el presidente señaló en su cuenta de X que la Fiscalía de Francisco Barbosa no había investigado las interceptaciones ilegales a su campaña, pese a sus denuncias. La vez pasada entraron con el tema de los WhatsApp. En enero de 2023, Noticias 1 reveló detalles entregados por fuentes de la policía que aseguraron que por lo menos en el primer semestre de 2022, el área de producción del Grupo de Ciberinteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL coordinó seguimientos a la oposición del gobierno Duque y a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente. Registros policiales de inteligencia diplomática dan cuenta de que 4 uniformados colombianos cumplieron misiones en el laboratorio de ciberinteligencia de la policía holandesa en Europol y habrían monitoreado celulares, computadores e información online de críticos del gobierno de Duque y allegados a la campaña Petro Presidente. Que no solo hacen eso. El espionaje ilegal se habría logrado gracias a un software especializado creado por la policía holandesa, que gracias a acuerdos de cooperación utilizan las agencias de inteligencia a nivel mundial como la CIA de Estados Unidos, entre otras, para combatir mancomunadamente el crimen organizado, narcotraficantes y terroristas. Las misiones de la inteligencia y la Dirección Antinarcóticos en el laboratorio holandés y la aplicación de sus programas en Colombia hizo parte de la información que el entonces presidente Iván Duque inicialmente se negó a entregar al equipo de empalme del presidente Gustavo Petro. El CNE basó la última parte de su investigación en el avión que Petro utilizó en viajes de su campaña, que habría sido una donación en especie, pero en las cuentas analizadas encontró un pago por los servicios del avión y varios descuentos en su factura que los ponentes le atribuyen al deseo de ocultar la superación de los topes de financiación. A última hora, cuando Omar Hernández, imputado por fraude y captación ilegal, pidiera principio de oportunidad en la Fiscalía para declarar sobre la superación de los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro por su donación en horas de vuelo a la campaña, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz revisaron la contabilidad en busca del negocio. Inicialmente encontraron un contrato del 30 de marzo con la Sociedad Aérea de Ibagué SADI y Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, por 120 horas y por un valor de 4.000 millones de pesos. Su primera factura se emitió el 28 de mayo de 2022 por la cifra pactada. No estoy diciendo que lo regalaron. Fue un apoyo en especie consistente en brindar transporte aéreo que le ayudara a la campaña. Al día siguiente, SADI sustituyó la factura por otra por 2.270 millones de pesos. Pero al día siguiente de esa factura fue modificada el 30 de mayo por otra por 2.770 millones de pesos. Prada y Ortiz dicen que los cambios en la factura buscaban ocultar la superación de topes. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la corporación. Ricardo Roa le dijo al CNE que SADI prestó el servicio de transporte aéreo del candidato y esta empresa dijo que el servicio lo prestó con el avión Super King 300 de matrícula HK5328, que según Hernández fue comprada por la campaña y que aportó 73 permisos aéreos, pero la Aerocivil relacionó 88 permisos. Según Prada y Ortiz, todos esos permisos deben atribuirse a la campaña porque según el contrato, SADI debería operar de manera exclusiva para la campaña presidencial. La Aerocivil les entregó a los magistrados los registros de vuelos autorizados y advirtió que ese avión solo tenía como cliente registrado a Strategic Business Aviation SAS, anteriormente SADI Real Estate.
Sadi Real Estate fue constituida en 2016, entre otros, por Carlos Restrepo Osorio, alias Caco, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos en septiembre del año pasado para responder en ese país por cargos de narcotráfico. No puede. El testimonio de Hernández sirvió a Prada y Ortiz para confrontar la declaración de Sebastián Betancourt, su socio, quien dijo que la avioneta solo se puso a disposición de la campaña, pero no fue comprada para ello. No solamente lo compró, sino que tenía total conocimiento de las actividades de Carlos Restrepo de pilotaje como empresario de Sadi. Entre los documentos analizados, el CNE encontró un pago con este cheque del Banco de Vivienda, que daría cuenta de que la campaña pagó por los vuelos y tumbaría el argumento de que sus vuelos fueron donación en especie. Esta es la fotografía que acompaña la promesa del empresario de criptomonedas de declarar ante la Fiscalía sobre cómo con el dinero captado por su empresa se habría comprado un avión para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según él serían varios vuelos, pero solo muestra uno. Noticias 1 encontró esta otra foto. Esta parece ser anterior a la anexada porque aún no está instalada la placa de identificación de Daily Cop, la criptomoneda en el avión. Estas otras dos que corresponden a una entrevista con El País de España, que están fechadas el 23 de abril de 2022, en las que Benedetti viste una riñonera de la criptomoneda y otra más en la que se ven distanciados saliendo del aeropuerto de Bogotá. Es decir, que hay evidencias visuales de que el avión del Daily Cop sí fue utilizado por el candidato en campaña. Entre lunes y martes rendirá declaración ante el Consejo Nacional Electoral Omar Hernández, vocero de la plataforma que sirvió para la creación de la supuesta criptomoneda Daily Cop, en juicio por captación masiva ilegal, para declarar que parte del dinero que captó ilegalmente fue utilizado para comprar un avión que moviera a Gustavo Petro en campaña. Buenas, allá los pilotos. El testimonio de Hernández fue solicitado ante la autoridad electoral el jueves pasado, luego de recibir una carta suya ofreciendo el testimonio como parte de una matriz de colaboración en la Fiscalía. Presidente Petro. Según su abogado Víctor Muñoz, su protegido contará sobre cómo desvió dinero de los supuestos compradores de criptomoneda. Ahí viajó el presidente, hoy presidente de la República, funcionarios pues de su gobierno y pues finalmente personas que estaban cercanas a la campaña. En ese avión de Daily Cop fueron tomadas varias fotografías cuando viajaban Petro y Armando Benedetti. Básicamente siempre eran Bogotá, pues Ibagué, Bogotá la costa. Entendemos que hubo mucho transporte a la costa porque pues era una parte muy fuerte de la campaña donde entendemos que se movieron muchos viajes. El auto de pruebas del Consejo Nacional Electoral buscaba los documentos de facturación que hizo la empresa Sociedad Aérea de Ibagué sobre la base de que estos vuelos no habían sido incluidos en los gastos de campaña reportados por el gerente de esta y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. En el año 2022 específicamente hubo una reunión entre el gerente de la campaña y los hoy representantes de la empresa captadora Daily, donde se pactó un apoyo en especie, no en dinero, unos viajes correspondientes a una aeronave que se compró con el dinero de la captación. El documento que tendría proyectado el Consejo Nacional Electoral para la apertura de investigación formal tendría más de 300 folios en los que contendría el detalle del presunto ingreso irregular de dineros violando los topes de campaña. Presidencial. Según la versión del abogado Muñoz, el testimonio de su cliente podría ser clave para explicar cómo fueron invertidos los dineros ilegalmente captados por la supuesta criptomoneda. El propósito de todo esto no es generar un escándalo para el gobierno, es precisamente que mi cliente pueda contar la verdad ante las autoridades competentes. Con la recepción de este testimonio, la ponencia en manos de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada será puesta en conocimiento a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral y allí definirán la apertura o no de la investigación a la campaña Petro.